Bienvenidos. Para esta charla contamos con el señor Carlos Augusto Hincapié Llanos, docente investigador de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial y de la Maestría en Sostenibilidad, investigador del Grupo Agroindustriales UPB. Sea usted bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias, Carolina. Bueno, entonces, buenos días a todos. Aquí pues voy a empezar la charla. ¿Sí se está moviendo? Sí. Entonces, esta charla yo la he titulado Tendencias, beneficios y dificultades de la agricultura urbana. Este tema de la agricultura urbana pues es un tema que ha tenido, pues digamos, un auge interesante en el COVID. Vamos a hablar un poquito de eso, pero no solo por lo que en el COVID se está hablando de la agricultura urbana, es por toda la importancia que tiene en el mundo. Entonces, yo planteo unas preguntas que yo quiero que ustedes se las contesten, ¿cierto? A través de la charla, a ver si logramos de pronto tener alguna idea. Si se produce suficiente comida para alimentar la humanidad, si la comida que se desperdicia en el planeta, que se estima algunos autores en el 33%, otros en el 50%, alcanzaría para alimentar a la gente que tiene problemas de seguridad alimentaria o de desnutrición, y si es necesario aumentar el área agrícola, que es uno de los planteamientos que se hace constantemente. Esta gráfica pues no necesitan de pronto, si tienen la pantalla completa de pronto la pueden ver, pero si están viendo esto en su celular probablemente no. Pero lo que quiere decir es que en el 2050 se espera que tengamos más o menos un 25% más de personas en el planeta, pero que hayan aumentado al doble las necesidades de alimentación y de otras necesidades, digámoslo así, que provienen del sector agrícola. Eso suena raro. ¿Cómo se aumenta el 25? Bueno, necesitamos el 50 más, o sea, duplicar toda la producción. Realmente no es el 50 más, es duplicar. Y es porque se supone que en los planes que se están haciendo va a salir mucha gente de la pobreza y va a tener acceso a más alimentación. Y por supuesto va a demandar más productos. Aquí en este gráfico de la izquierda, yo no sé si ustedes ven mi mouse, pues, pero ya de pronto sí, están las áreas agrícolas y las áreas urbanas y las áreas de bosque, y prácticamente toda el área que se puede utilizar para uso agrícola está ocupada, ¿cierto? Eficiente, ineficientemente, eso pues no es el tema de discusión en este momento, pero ya prácticamente si queremos sembrar más, entonces lo que hay que hacer es empezar a ocupar otros espacios, y algunos de esos espacios pues no deberíamos ocuparlos, que son los de la selva, los bosques, los páramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué espacios nos quedan? Este informe es el informe de la FAO del 2020. En este informe, pues básicamente lo que quiero mostrarles es que hay 2.000 millones de personas en el planeta que sufren de inseguridad alimentaria moderada a grave, digámoslo así, ¿cierto? 600 a 700 millones de personas en insuficiencia, en inseguridad alimentaria grave, o sea, que no comen todo lo que deberían comer en el día, ¿cierto? Se saltan comidas o a veces pasan días sin comer. Eso es 700 millones de personas. Eso es como la población de Colombia 14 veces, ¿cierto? Y esta es una curva donde se puede ver cuáles son los estimados del aumento de esa población, y se piensa que va a subir casi a 1.000 millones de personas por los efectos del COVID, ¿cierto? Estos son diferentes escenarios, pero esos escenarios muestran que va a haber un aumento a 2030. Perdón, si miro por acá es porque aquí tengo otro monitor, qué pena. Bueno, entonces, también otra cosa que se está planteando, estos son informaciones pues muy recientes y estudios científicos que se están haciendo en este momento, y es que estamos afectando al planeta con la producción de alimentos. Entonces hay un estudio que me llamó la atención que se llama cómo alimentar a 10.000 millones de personas sin afectar unas barreras que se establecieron como unas barreras que hay que proteger para la supervivencia del planeta, ¿cierto? Entonces se plantean varios escenarios, y uno de esos es la redistribución espacial de las tierras de cultivo, ¿cierto? Y mejora de la gestión de nutrientes y agua, y bueno, la reducción de los desechos de alimentos, por supuesto, y cambios en la dieta. Eso es prácticamente lo que se plantea como una posibilidad de mejora, ¿cierto? Para poder alimentar al planeta
y al mismo tiempo no destruirlo, ¿cierto? No acabar con la biodiversidad y generar más cambio climático, etc. Este mismo estudio plantea abandonar las áreas de agricultura en áreas protegidas, ¿cierto? Reducir inclusive, y se puede, el planteamiento que se hace es que hay que reducir la agricultura en esos lugares donde es mejor tener un bosque o tener una selva que preste servicios ecosistémicos de agua, de captura de CO2, etcétera, a sembrar, porque la producción agrícola ahí será tan ineficiente que es mejor tener ese terreno en otro destino, ¿cierto? Este es uno de los planteamientos, hay más, ¿cierto? Expansión de los sistemas de irrigación, mejorar las eficiencias de los nutrientes, etc. Todo eso es para poder hablarles de la agricultura urbana como una alternativa. Las estadísticas dicen, hay gente que dice que la agricultura urbana está entregándole al planeta más o menos el 15% de las necesidades alimenticias, no sé, hay gente que dice que el 20%, otros dicen que el 10%, es realmente muy inexacto pues saber el valor preciso, pero es un fenómeno que está tomando mucha fuerza en el tiempo. Aquí hay una definición, yo simplemente quiero decirles que es la agricultura urbana en ese sentido estricto, la agricultura, porque también puede haber producción pecuaria, o en el sentido extendido más bien de la agricultura, es una persona que cultiva, cría, procesa, distribuye o produce bienes agrícolas, pecuarios, piscícolas, exacto, en la ciudad o alrededor de ella, ¿cierto? Y provee a los seres humanos de esa ciudad pues esos recursos, ¿cierto? Bueno. La agricultura urbana, rápidamente, una historia muy breve, no es una cosa nueva, no es de millennials ni de centennials. Esto lo hacían los egipcios, lo hacían en Mesopotamia, lo hacían en las culturas pues antes de Cristo. Resulta que era una práctica normal. Las ciudades se crearon en los lugares más fértiles del mundo, entonces, pues, ¿por qué no seguir sembrando, cierto? Pero en el siglo, y se mantuvo durante mucho tiempo, en el siglo XIX, cuando llegó la era industrial, pues ya se veía, pues, ¿para qué? No, necesitamos más bien los espacios para fábricas, para construir casas, para que vivan los obreros de esas fábricas, y esto se fue relegando. En la segunda mitad, o más o menos en la mitad del siglo XX, por la Segunda Guerra Mundial, el movimiento volvió a crecer, ¿cierto? Para alimentar a las ciudades que estaban en crisis económica por la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día resurgió y por la pandemia resurgió más, ¿cierto? Porque ya la gente tiene más tiempo, está en su casa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no sembrar su propia comida? Además, la gente se está concientizando acerca de qué es lo que quiere comer, de su dieta, quiere saber exactamente de dónde provienen sus alimentos. La mejor manera es cultivándolos uno mismo, ¿cierto? Además, pues pues aquí puse una notica, todos tuvimos una abuelita que tenía unas gallinas en el patio. En mi casa, cuando yo era niño, tuvimos gallinas en la terraza. Todos han tenido hierbas aromáticas, o sea, eso no es una cosa rara, eso es algo que es muy normal, solo que ahora digamos que se está como visibilizando más. Esta diapositiva no es necesario pues analizarla profundamente, pero son noticias que saqué de esta semana o de hace muy poco que tienen que ver con la agricultura urbana, ¿cierto? Agricultura urbana en el mundo, en Singapur, en Nueva York, en Cali, en Medellín, en Barcelona, ¿cierto? Es un tema de mucha actualidad y es un tema donde se habla del apogeo, donde se habla de la solución a la seguridad alimentaria durante la pandemia, digamos, para muchas otras cosas. ¿Qué se está haciendo en el mundo? Esto no es una cosa del tercer mundo, ¿cierto? Esto no es la agricultura urbana es algo de pobres, no, ¿cierto? Esto lo hace todo el mundo. Esta es una diapositiva donde quiero mostrar algunos ejemplos de Europa, donde, por ejemplo, en La Haya, en un edificio abandonado, convirtieron la parte de techos en cultivos, o cultivos en Barcelona, donde se utilizan con fines terapéuticos y todo lo que se produce se entrega a comedores comunitarios, o como una noticia que me llamó la atención está el indulto de un huerto urbano en Sants, que es un lugar que tuve la oportunidad de conocer. Los urbanizadores querían el lugar y el municipio se los dio a la huerta que llevaba varios años ahí, entonces como, digamos, la voluntad política para apoyar esas propuestas, ¿cierto?
En Estados Unidos también están muy organizados, me parece a mí, hay un tema bien interesante, hay estadísticas, por ejemplo, en Nueva York, una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, que tiene organizado y tiene inventariado todos los tipos de agricultura que tienen, desde huertas pequeñas, huertas comerciales, jardines comunitarios, granjas comunitarias, todas están inventariadas. Entonces aquí hay algunos ejemplos, pues, y esto me llama mucho la atención, y este mapita es un mapa que usted puede encontrar en internet donde usted simplemente puede localizar a los agricultores que tiene cerca, pues usted lo acerca, obviamente, puede localizar a esos agricultores y puede decir, venga, yo le compro. Entonces usted puede inclusive compartir el riesgo. Yo como consumidor le digo, yo le invierto y usted me paga en productos. Entonces de alguna manera se hace una sociedad entre el cliente y el productor, ¿cierto? Entonces funciona aparentemente muy bien. Esas iniciativas se pueden plantear aquí también. ¿Cuáles son las tendencias? Muchas. Yo les voy a hablar de unas muy rápidamente porque esto es rápido. La huerta casera que puede tener uno en su patio, en su balcón, en una pared, ¿cierto? Para autoconsumo y eventualmente para tener excedentes. Esos excedentes pues usualmente no se venden, se le regalan a la mamá, a los hermanos, al vecino, ¿cierto? Están las huertas públicas, hay muchas en Medellín, hay una red muy interesante de huertas públicas, hay una página en Facebook y un grupo pues que se llama la Red de Huerteros de Medellín, ahora vamos a ver los datos, un número interesante de personas. Yo pertenezco a esa red, no me conocen ahí de pronto, pero yo sigo todo lo que ellos hacen, ¿cierto? Yo aquí en el barrio donde yo vivo tengo una huerta comunitaria muy cerquita. Entonces, pero esas huertas sirven para muchas cosas, ¿cierto? No son solo para producir, sirve como recreación, sirve como algo terapéutico, para autoconsumo, para compartir con la comunidad. Casi todas tienen un avisito, coja lo que quiera y lo que necesite y le explican cómo cosechar, ¿cierto? Es un tema muy interesante de cooperación y de civismo, me parece interesante. Y en algún caso podría ser venta de excedentes, ¿cierto? Pero no es digamos que la función principal. Hay también proyectos comerciales en suelo, pero sobresalen en la agricultura urbana los proyectos de hidroponía, los proyectos de agricultura vertical, que también es hidroponía, ¿cierto? Solo que le dan como un renglón aparte, porque está cogiendo mucha fuerza en el mundo, con unas inversiones millonarias en dólares, pues que lo vamos a ver. Y la acuaponía, que es esa combinación de peces, de piscicultura con hidroponía, donde el pez, los residuos del pez, alimentan el cultivo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ese paso, digamos, del agua, de la piscicultura por el cultivo y por un sistema primordialmente con microorganismos que hacen transformaciones de esas moléculas, se purifica esa agua, se le libera de las sustancias, el amonio principalmente, que lo afecta, se recircula y se le entrega agua en buenas condiciones a los peces. Entonces hay una simbiosis muy interesante y hay unos proyectos muy interesantes de acuaponía a nivel mundial. Aquí en Medellín hay unos proyectos que se están haciendo en mi universidad, hay algunas iniciativas privadas, pero todavía no se ha hecho a gran escala. Huertas públicas de Medellín, simplemente es unas fotos pues que de algunas de esas huertas, simplemente para que lo tengan. Y la red de huerteros que les hablaba tiene 10.100 miembros en este momento en la ciudad. Debe haber gente de otras partes. Yo alguna vez recogí este mismo valor hace un año y medio y eran 6.000, o sea, a 4.000 personas en un año y medio se han vinculado a la red. Son personas que tienen una huertica pequeña o quieren pertenecer o quieren saber. En el tema de la hidroponía, ¿cierto? Ya del tema comercial, o sea, no es que no sea importante el tema comunitario y el tema de la huerta, ¿cierto? Pero yo me imagino que muchas de las personas que están aquí dicen, bueno, ¿dónde está el negocio? Yo quiero ver si esto da plata, si de esto puedo vivir, qué rico estar en esto, ¿cierto? Devolviéndome un poquito, no a volver la diapositiva, pero devolviéndome un poquito al tema anterior, una de las cosas que se está valorando mucho de la huerta casera, y ahora lo voy a ver dentro de los beneficios,
es el tema de la socialización, de la inclusión, inclusive a nivel internacional. Hay muchísimos estudios donde se habla de la importancia de este tipo de actividades para las personas, ¿cierto? Y para que estas personas se integren en las comunidades. Es una manera de conocer al vecino. Yo conocí al presidente de la acción comunal de acá porque él trabaja y él es el encargado de la huerta, entonces, y uno conoce otros vecinos, etcétera. Entonces hay muchas cosas pues que, o las huertas que hay en Belén, en la América, ¿cierto? Entonces uno va conociendo más personas. De la hidroponía y la agricultura vertical, aquí en Medellín conozco un proyecto que se llama Aura Hidroponía. Esta es una foto del colombiano. Ellos tienen una página web, dan cursos y también te asesoran para que, pues no es por hacerle publicidad a ellos específicamente, pero es para mostrar que se puede, ¿cierto? Y esto es una terraza en algún edificio de Medellín y esto que está en el fondo es Medellín, ¿cierto? Pero también hay unos proyectos súper interesantes, estas son noticias de estos últimos meses, proyectos, por ejemplo, de Aerofarms, que va a construir una granja en Abu Dhabi, en el desierto de Abu Dhabi, pero al lado pues, de la ciudad, de agricultura vertical, y que vale 100 millones de dólares, ¿cierto? La inversión. Hay esta de Plenty Race, Plenty, perdón, que recogió 140 millones de dólares para expandir su operación de granjas verticales. O sea, hubo inversionistas que le dieron en total 140 millones de dólares. Y este es de Nordic Harvest, con una empresa china que se me escapa el nombre en este momento. Y vi la noticia, pero ya encontré la foto de la granja. O sea, esto es un video que está en Facebook, en la página de Facebook. Pues no voy a abrir el video, pero es el momento en que están prendiendo la granja vertical, ¿cierto? Ya está funcionando, es en Noruega y es la granja vertical más grande de Europa, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas se puede hacer en pequeño, pero también se puede hacer en grande. Vamos a ver que no es, o sea, que hay cositas que hay que analizar, hay ventajas y desventajas. El otro tema es la acuaponía urbana, ¿cierto? Que es muy relacionada con la hidroponía, pero involucra a los peces y no involucra, o por lo menos en muy poca medida, insumos externos. O sea, no hay que comprar solución nutritiva, de pronto algunos suplementos, eso hay que mirarlo. Y si se hace bien, tal vez ni siquiera esos suplementos, porque es los mismos desechos de los peces los que se encargan, digamos, de alimentar el cultivo. Lo que hay que comprar es comida de los peces, ¿cierto? Nosotros en la universidad, pues grupos y nosotros en algunos proyectos estamos planteando algunas posibilidades de nuevas fuentes de alimentos, ¿cierto? Para que no se dependa tanto del insumo externo. Eso tiene una problemática también bien interesante de analizar. Entonces aquí yo simplemente traigo algunos ejemplos para que los veamos. Una granja en Chicago que se llama Metro Farms o Metropolitan Farms, que está, pues son varias granjas y una es de acuaponía. Esta otra es un container donde en la parte de abajo están los peces y en la parte de arriba está el cultivo, ¿cierto? En hidroponía vertical. Esto se podría instalar en una comunidad, ¿no es cierto? En muchos lugares porque es muy móvil. Y esta es una iniciativa que hay aquí en Medellín. Bueno, aquí estoy con mi grupo de estudiantes que la conocimos, ahora somos vecinos. Se llama Del Techo. Ellos construyeron este modulito, lo que pasa es que no se ve casi pues porque la estamos tapando por posar para la foto, pero este es un proyecto pues de un metro digamos de superficie, pero alto es como de 2 metros y se puede digamos combinar los temas. Hay muchas cosas para hacer ahí, o sea, nosotros en la universidad estamos trabajando con el tema, pero obviamente eso necesita esfuerzo, financiación, etcétera. Entonces ahí hay mucho para hacer. ¿Cuáles son los beneficios de la agricultura urbana? Pues son montones, ¿cierto? Son montones. Yo voy a hablar, pues, lo que me dé el tiempo de alguno de ellos, ¿cierto? Por supuesto, seguridad alimentaria. Si estamos hablando, por ejemplo, no alcancé a hablar de eso, pero en Detroit, en Estados Unidos, hay un dato que dice que el 50% de los alimentos, pues, de esos que se producen en agricultura urbana, el 50% de la demanda de la ciudad lo entregan granjas de agricultura urbana. Cuando la crisis del sector automovilístico en Estados Unidos se presentó, que cerraron plantas y quedó un mundo de gente desempleada, se abrieron un mundo de granjas en esos mismos lotes a veces,
y empezaron a producir para comercializar, y entonces están vendiendo, o sea, están abasteciendo mucho de la demanda de la ciudad, ¿cierto? Y eso tiene muchas ventajas, ¿cierto? Además de que usted le da una fuente alimenticia a las personas, pues se diversifica la dieta. Este mouse se mueve muy raro. Se diversifica la dieta, se balancea, que ese es el otro elemento de la seguridad alimentaria. Usted puede tener de pronto las calorías suficientes, pero porque está comiendo harina y grasa y no está consumiendo proteína, ni vitaminas, ni cosas por el estilo. Entonces, la diversificación de la dieta también es muy importante. Fuente de ingresos, por supuesto, cuando eso se piensa de manera de negocio, que mucha gente lo hace, pues es una fuente de ingresos adicional o puede llegar a convertirse en el negocio de la persona. Cercanía del consumidor, por supuesto, claro, es que ya no hay que traer el alimento de afuera, no estamos hablando de desplazar al agricultor, por supuesto que no, es de abastecer algunas cosas. Y eso tiene un tema ambiental muy interesante, una menor huella de carbono. ¿Por qué? Porque ya no hay que transportar desde... Además, las fincas productivas cada vez están más lejos, porque todo alrededor se volvió fincas de recreo, ¿cierto? Y ahora con la pandemia más, todo el mundo quiere tener una casa aquí afuera, entonces la tierra está volviendo supremamente costosa y el que está produciendo le toca irse cada vez más lejos. Entonces hay que traer las cosas de más lejos. Ok. Entonces, esas son las cosas que pasan, ¿cierto? Se disminuye el desperdicio de alimentos, por supuesto, porque es más cerca, hay un ahorro energético en algunos casos, porque usted pone en el techo y entonces ya no tiene ese tema solar, ¿cierto? Captura de dióxido de carbono, transformación de la materia orgánica en abono, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo un lubricultivo, puedo hacer compostaje, etcétera, ¿cierto? Y todo este tema de bienestar, terapia ocupacional, entretenimiento, educación, enseñar biología, enseñar agroecología, enseñar en resiliencia. ¿Cuánta gente a través de un cultivo no se da cuenta de la importancia del agro, de que sembrar es difícil, de que cuidar una planta es difícil y además se le puede coger amor al campo? ¿Cierto? ¿Cuántos muchachos de ciudad no saben ni siquiera que una lechuga cómo se siembra o cómo sale? Hay gente que le preguntan ¿y dónde sale una lechuga? La nevera del supermercado. Entonces es vivir esa experiencia. Voy a pasar rápidamente a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las dificultades? El costo de la tierra, que ya lo mencioné, la competencia con la construcción, obviamente, es obvio, da más plata un edificio que una huerta, eso hay que tenerlo en cuenta. No se diseña pensando en la agricultura, ahora hay gente que lo está haciendo, pero son muy pocos todavía. Hay que construir suelo, entonces uno tiene que, digamos que esa misma recirculación de las materias primas. A veces la disponibilidad del agua, si usted está en estrato 5 o 6, pues le vale el agua como le cobra EPM a uno, ¿cierto? Pero usted puede cosechar esa agua de lluvia por cualquier, ¿cierto? ¿Cuáles son las dificultades en proyectos empresariales? Alto valor de la inversión inicial. Costos energéticos, por supuesto, y esa es la gran dificultad de la agricultura vertical. Hay gente que la critica bastante porque no es rentable, digamos, en muchos casos hay que vender un producto a muy buen precio para poder recuperar los gastos. ¿Gastos energéticos en qué? Porque en la agricultura vertical hay que poner iluminación. Y esa iluminación gasta energía, además es un costo inicial, bombas de agua para regar, el ruido, los olores, etc. Entonces hay una gran cantidad de problemáticas que hay que analizarlas. Esto no es una panacea, no es el paraíso, pero sí es importante analizar esos si alguien se quiere meter en un proyecto. Entonces, de esto podemos hablar muchísimo, ¿cierto? Pero digamos que en las preguntas podemos ampliar alguna información que ustedes deseen conocer. Pues aquí paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. A continuación, entonces, damos paso a las preguntas. Iniciamos con esta pregunta. ¿Qué tan viable es la introducción de la agricultura vertical en una ciudad como Medellín, que tiene tantas cercas, zonas agrícolas de tradición? ¿Los costos aún siguen siendo altos para implementarla? Bueno, es una excelente pregunta. Eso es como las energías alternativas. Mientras el precio de la gasolina sea tan barato, las energías alternativas no van a ser una muy buena alternativa desde el punto de vista económico. Es cierto que tenemos producción cerca, es válido, tenemos los corregimientos que nos están entregando producto, pero la creciente urbanización y el valor de la propiedad en los alrededores hace que un campesino que produce lechugas y se gana, no sé, 500.000 pesos mensuales o alguna cosa por el estilo, le ofrecen
200 millones de pesos por su pedacito de tierra para hacer una casa de campo de alguno de nosotros, entonces pues él seguramente va a preferir esos 200 millones de pesos a ganarse 500.000 pesos mensuales, ¿cierto? Eso es una historia conocida. Entonces cada vez se va alejando esa producción. Es costoso, yo lo dije ya, ¿cierto? Es costoso la inversión inicial. Hay que pensar en mercados especializados, hay que pensar en un público objetivo que esté dispuesto a pagar los productos a productos de alto valor, ¿no es cierto? De alto valor. Y yo creo que haciendo un buen plan de negocios, como en todo, se puede. Pero eso no es, o sea, a eso hay que echarle números, ¿cierto? Eso no es decir, ay, sí, métase, eso es la maravilla, ¿no? A eso hay que echarle números, hacerle cuentas, mirar el mercado, mirar quién te va a comprar, a cuánto te va a comprar y decidir si te metes o no te metes. Muchas gracias, Carlos. A continuación, otra pregunta. ¿El incremento de la población puede llevar a que los grandes productores generen malas prácticas para poder suplir el mercado? Pues yo creo que el planeta está yendo en una dirección contraria a eso. Antes los mercados le están exigiendo más a los productores en términos de calidad, en términos de producción, en términos de sanidad, en términos de uso de insumos. Entonces, si seguimos en esta tendencia, o sea, yo creo que hay una posibilidad de mejorar. Puede pasar que entonces lleguemos a un momento en que diga alguien en algún gobierno o en algún momento decir, produzcan no importa cómo, ¿cierto? Pero yo creo que no, yo creo que antes estamos buscando mejores alternativas, mejores maneras de hacerlo. El planeta y la gente se está concientizando de que sus alimentos deben ser más sanos, que deben proteger más al ambiente, que deben ser de menor huella de carbono. Entonces yo creo que no, que se puede, pues es una visión optimista, ¿cierto? De que se puede hacer antes de mejor manera. Muchas gracias, Carlos, por esta intervención. Tenemos otra pregunta para dar cierre a nuestra charla. Aproximadamente, ¿cuánto pueden ser los costos de inversión para iniciar con una huerta urbana? Depende. O sea, si tú quieres una huerta urbana en tu patio, pues tendrías que tener el patio casi, ¿cierto? Conseguir la tierra, porque usualmente la tierra que uno tiene en su patio es una tierra removida, entonces lo que te vale el bulto de tierra, ¿cierto? En un vivero te puede valer 10.000 pesos un bulto y bueno, pues no sé cuántos bultos, depende del área, ¿cierto? Tú puedes producir tu mismo suelo a través del compostaje y el compostaje se puede hacer de muchas maneras o a través de la lombricultura o cosas por el estilo. Una recomendación que se le hace a cualquier persona que empieza es que compre las plántulas, no se ponga, pues también si quiere, claro, por supuesto es una práctica muy interesante, pero se pueden comprar las plántulas, porque es que germinar es un proceso bastante complejo, si usted no sabe o no tiene la paciencia, de pronto no es tan bueno. Y se compran las plántulas y ya hay mucha gente que te vende las plántulas, inclusive a domicilio. Eso fue una cosa de la pandemia muy interesante. Yo no conseguía plántulas antes de la pandemia, me tocaba ir a buscarlas. Ahora ya en una página, yo le escribo, necesito tantas plántulas y me las traen, ¿cierto? En estos días compré lombrices y me las trajeron a la casa. Y me debe estar oyendo Alejandro de Lombriceando que le compré lombrices que me trajo y aquí tengo entonces mis lombrices en el patio. Entonces, ahora está muy bueno, ¿cierto? Ya te traen las cosas a la casa. Entonces, ¿cuánto te puede valer? Te puede valer, no sé, tal vez desde 10.000 pesos en adelante hasta mucha plata si ya tienes mucha área y ya quieres hacer cosas más grandes. Entonces, yo creo que no es un tema de costo, se puede hacer con materiales reciclados. Yo tengo una parte vertical que es con botellas de gaseosa que ni siquiera me las tomo yo. Le digo al señor del edificio y recogen las botellas de los vecinos y entonces yo monto mi tema vertical ahí, enganchados en una repisa metálica que tenía que ya no uso y ahí tengo mi huerta vertical y ahí estoy haciendo mis experimentos. Entonces se puede hacer con muchas cosas, ¿cierto? No hay necesidad de hacer grandes inversiones. Muchas gracias, Carlos. Esta era nuestra última pregunta. Agradecemos a usted por compartir sus conocimientos hoy en Expo Finca 2020. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir esos conocimientos. Agradecemos a todos por seguir conectados con nosotros. Los invitamos a compartir sus posts e historias a través de redes sociales utilizando el hashtag Expo. Listo, Bernie, gracias. Expo Finca 2020. Saltemos a un pequeño break
y volvemos de nuevo a las 11:05 de la mañana para continuar con la conferencia Perspectiva General sobre los bosques de Colombia. Todos los colombianos soñamos con hacer realidad nuestros sueños y esto será posible si nos capacitamos. Existe en el país una entidad que cree en la posibilidad de ayudarnos a alcanzarlos. Por eso crea herramientas para poder cristalizar. Ninguna aspiración es imposible cuando puedes cocinar las mejores recetas y arreglar cualquier tipo de motor. O emprender desde cualquier parte del país. Como en mi caso, que tengo 77 años de edad y tuve la posibilidad de ingresar al SENA a estudiar y conseguir recursos para mi emprendimiento. Vivamos el campo, turismo rural. Aquí creen en las habilidades y talentos. Por eso me capacité y pude crear empleo para las personas de mi región. Pude ver la cuna de la verdadera transformación del país, donde se promueve la equidad. Como los jóvenes que llegan con la ilusión de formarse gratuitamente. Superamos expectativas, teniendo la posibilidad de representar a nuestro país en campeonatos y becas internacionales. 24 aprendices, creímos en nuestro talento, así que fuimos al Mundial de Técnicos y Tecnólogos subiendo por primera vez al podio. En el SENA tenemos la posibilidad de capacitarnos como los mejores en nuestros oficios e incluso investigar para crear prácticas más sostenibles. Claro, de la mano de instructores que se esmeran porque la legalidad sea tu impulso y salgas al mercado laboral con la capacidad de enfrentar la cuarta revolución industrial. Por nuestras instalaciones físicas y virtuales pasan millones de aprendices al año. A mí me llena de orgullo ver cómo estos jóvenes desean cada día salir adelante. Por eso cada vez me siento más feliz con ellos. Y la mejor recompensa es que nuestros aprendices encuentren trabajos de calidad. Incluso quienes ya poseen conocimientos, habilidades y destrezas pueden certificarse en casi todos los sectores de la economía. Todos tienen un espacio en nuestra institución, por eso también certificamos en formación para el trabajo a personas vulnerables, minorías étnicas y raizales y todo tipo de población con requerimiento especial de atención. Es el momento de creer en lo que somos, capaces para crear la transformación que queremos en nuestro país. El mundo evoluciona constantemente y la tecnología está en todo lo que hacemos a diario. En el mundo la tecnología está cambiando definitivamente la forma como se hacen las cosas. En Antioquia, por ejemplo, estamos aplicando tecnología, drones, chips, monitoreo satelital. Esta es la nueva herramienta para que el agro antioqueño sea el líder de la agricultura en Colombia. He recorrido el departamento conociendo a fondo las necesidades. Y siempre me preguntaba cuál podría ser la manera de llevar la tecnología al campo. Pero llevarla, ante todo, siendo alcanzable, accesible
para poder cambiar definitivamente la manera de analizar los cultivos, el tiempo y las plagas. Tenemos sensores para la humedad del suelo, la temperatura, el pH, la conductividad. Al entender cómo están haciendo cada uno de los árboles el proceso de fotosíntesis, podemos encontrar árboles que tienen un óptimo funcionamiento y árboles que tienen problemas. Actuar en tiempo real, todo controlado desde un dispositivo. Todo este proceso tiene un objetivo central: acercar la tecnología al campo para que los productores antioqueños puedan mejorar su productividad y convertirlos en los productores del siglo XXI y empezar a preparar los productores del siglo XXII. Y sobre esto, con el respectivo análisis, tomar las decisiones más acertadas para garantizar los cumplimientos de criterios de productividad y, sobre todo, bien importante si estamos hablando de productos para la exportación, en términos de calidad. Cuando acepté la invitación del gobernador Aníbal Gaviria para ser parte de este equipo, teníamos claro que no era posible permitir que pasara el tiempo y el campo fuera el último en recibir los beneficios de la tecnología. Hoy con el gobernador Luis Fernando Suárez sabemos que la tecnología, que está muy presente en las ciudades, debe llegar al campo, porque no podemos alimentar el mundo de hoy con la agricultura de ayer. Con una trayectoria de más de 100 años de existencia, somos el referente de formación número 1 para el sector agropecuario. Hacemos parte de una planta administrativa conformada por más de 200 empleados vinculados y contratistas. Varios son los valores que representan nuestra identidad como equipo humano. Somos diferentes porque sentimos orgullo por nuestra facultad, por su historia y su trayectoria. Trabajamos en equipo, nos caracteriza la solidaridad y el respeto. Somos tolerantes ante los desafíos del día a día y nos identifica el compromiso y un alto sentido de servicio. En Agrarias, construimos relaciones solidarias, conscientes de que este valor es fundamental para la consolidación de buenas relaciones interpersonales. En esta facultad encuentras historia, diversidad y calidez. Asimismo, nos impulsa el deseo de mejorar y nos hemos proyectado grandes compromisos para seguir cosechando esta historia del conocimiento que ha transformado el campo de los colombianos.